11:34 y Primera de Corintios 2. Quiero que ore mucho por ese culto del fin del mes, porque Dios va a obrar maravillosamente, y por lo que veo es probable, puesto la cosa en las manos del Señor, es probable que predique en esa ocasión también, para dar todo lo que haya hasta ese momento de parte del Señor. Isaías 55, del verso 8 hasta el 9, Romanos capítulo 11, verso 34 por ahí, y Primera de Corintios capítulo 2, del verso 6 en adelante. Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y pasamos a Romanos 11, verso 34, o 33 en adelante. 33 y 34 dice: oh profundidad de las riquezas de Dios, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Y Primera de Corintios 2, del 6 en adelante, dice: pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, o al Señor de gloria. Antes, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, al decir el hombre animal se refiere al hombre intelectual, mas el hombre animal, el hombre natural, en la forma natural, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, y te damos gracias por todas tus bendiciones, oh Padre celestial. Y aquí en esta mañana, Señor, te rogamos, te manifiestes poderosamente, revelándonos tu palabra, Señor.
enséñanos tu palabra en esta mañana y edifícanos a todos, alimentanos para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre eterno, tú, el Hijo de David. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar sobre el tema, en esta mañana, sobre el tema, la mente de Cristo en operación. Como hemos leído en estos pasajes bíblicos, hemos visto que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Y hemos visto también que nos es dicho que la mente del Señor no está a la altura de la mente humana. O sea, Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La mente de Dios y sus pensamientos son más altos que nuestra mente y nuestros pensamientos. Nuestra mente y nuestros pensamientos en lo natural son más bajos. Entonces, vemos que cuando Dios habla a la altura de sus pensamientos, a la altura de su mente. Y cuando es expresado el pensamiento de Dios, es expresado conforme a la mente de Dios. Y cuando queremos nosotros tomar ese pensamiento de Dios que ha sido hablado y le metemos nuestra mente terrenal, nuestra mente natural, nunca entendemos lo que Dios ha dicho, porque fue dicho por la mente del Señor y está al nivel de la mente del Señor y es más alta su mente y sus pensamientos que nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, se requiere algo muy especial de parte del Señor que venga sobre el individuo para poder entender lo que fue hablado por Dios. De otra manera, con nuestra mente natural, nunca entenderemos lo que la mente espiritual divina ha hablado. Entonces, Dios tiene que obrar en nuestras vidas para que se opere una mente espiritual en nosotros con la cual podamos entender eso que Dios ha hablado. Aquí nos enseña el apóstol San Pablo que tenemos la mente del Señor. Solamente con la mente del Señor es que puede ser entendido lo que Dios ha hablado. De otra manera, nunca podrá ser entendido. Porque con la mente natural, todas esas cosas que Dios ha hablado no son locura. Pero con la mente espiritual, la mente de Cristo operando en nosotros, entonces no nos es locura, sino sabiduría y potencia de Dios. Entonces, por esa razón vemos que el apóstol San Pablo acá en la carta a los Efesios les escribió de la siguiente manera, y se los voy a leer también. Efesios capítulo 1, verso 17 al 23. El apóstol Pablo, sabiendo la importancia de que la mente de Cristo se operase en los cristianos y que esa mente de Cristo se manifestase plenamente para poder traer la revelación, el entendimiento correcto de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios ha dado a su pueblo. Él dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 1, verso 17, en adelante nos dice que el Dios de nuestro que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Fíjese que Dios, nuestro Padre terrenal, nuestro Padre celestial, el cual le dio la revelación a Pedro, porque el Señor dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ese mismo que le reveló a Pedro quién era aquel que estaba allí parado, y reconoció que aquel, el Hijo del Hombre que estaba allí, era el Hijo de Dios,
ese mismo que le reveló a Pedro aquello, necesitamos nosotros que nos revele también en esta hora su palabra. Y San Pablo dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que podamos conocer a Dios y las cosas que Él nos ha dado. Sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria, de herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Hemos visto aquí en estas palabras del apóstol San Pablo a los Efesios que realmente necesitamos que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender todo lo que Dios nos ha revelado, para poder entender todo lo que Dios ha hablado para nuestro día, para poder entender todo lo que Dios ha hecho en este día, también como lo hizo en aquel tiempo pasado, y para poder entender espiritualmente, por revelación, todo lo que nos corresponde a nosotros, todo lo que hemos heredado a través de Cristo Jesús. Eso es de lo que está hablando aquí, míralo aquí. Dice, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así es que, sin revelación de lo alto, nunca sabremos nuestra posición correcta en el plan de Dios, y al no saber nuestra posición correcta en el plan de Dios, estaremos como un hombre muy rico, pero que no sabe que en su terreno, en su tierra hay oro o petróleo, y se está muriendo de hambre. Pero debajo de sus pies, tener todas esas cosas y no saberlo o ignorarlas, o al no reconocerlas, no ponerse a usarlas, no explotar esas cosas que tiene debajo de sus pies. Ahora mire lo que dice aquí, la cual es su cuerpo. Ahora, un poquito adelante dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? Debajo de los pies del Señor. Ahora mire, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Su iglesia. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo, no en la cabeza. ¿Y debajo de qué? ¿Debajo de quién está todo el poder sometido? Debajo de los pies. Y el cuerpo y los pies están en el cuerpo. Debajo de los pies de la iglesia está todo poder sometido. Por eso el Señor dijo en aquella ocasión, lo que atares en los cielos, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y Él dio autoridad y poder, toda autoridad y todo poder a su iglesia, a su cuerpo. Pero nos pasa eso, como un hombre muy pobre, pero que debajo de sus pies, en su terreno, en su propiedad, tenga oro, plata, petróleo y de cuánta cosa hay, pero ignora, no conoce de esas cosas y no sabe lo que tiene y se puede morir hasta de hambre por faltarle dinero, teniéndolo ahí debajo de sus pies. Así también es con la iglesia. Todo está debajo de los pies de su iglesia, la verdadera iglesia. Entonces, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer todo lo que está en nuestras manos,
para entonces saber usar lo que Dios nos ha dado, para también saber lo que Dios hizo en la redención, allá en la cruz del Calvario, y lo que ha hecho en este tiempo en la reclamación a través de el otro cuerpo de carne en el cual Él se ha manifestado. Y entonces saber lo que Él va a hacer en nosotros y colocarnos en la posición correcta para que Él lo haga. De otra manera, nunca el Señor podrá hacer lo que Él desea hacer. Entonces vemos que para Dios poder hacer algo sobre la tierra, Dios lo tiene que hacer a través de carne humana, a través de alguien. Y ese alguien, para Dios poderlo usar y hacer lo que Él quiera hacer a través de esa persona o de esas personas, ellos tienen que colocarse en la posición correcta para Dios poderlos usar. ¿Y cómo se van a acomodar en la posición correcta si no saben cómo hacerlo? Entonces necesitan que venga Espíritu de Dios manifestado en sabiduría y revelación para conocer el plan de Dios y acomodarse uno en la posición correcta conforme al plan de Dios, y entonces Dios puede hacer lo que Él desea hacer. De otra manera, nunca Dios puede hacer lo que Él tiene y desea hacer en esta tierra. El profeta dice que Dios obra siempre a través de carne humana, y dice que Él no hace nada sino a través del hombre. En esta tierra todo lo que Dios va a hacer lo hace a través de hombres, de carne humana. Por lo tanto, encontramos que el profeta también dice que Dios no puede usarlo a usted hasta que usted no reconozca quién es usted. Usted tiene que reconocer quién es usted y tiene que reconocerlo por revelación, por conocimiento de Dios en la palabra. Y usted reconocer quién es usted en la palabra y de acuerdo a la palabra. Por eso es que el profeta dice, usted tiene que reconocer su posición. Usted tiene que buscar su lugar en la Biblia. Usted tiene su lugar en la Biblia. Usted tiene que buscar su tipo en la Biblia. Fíjese, nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra, pero el tipo, la sombra de lo que usted es, está aquí en la Biblia. Usted sabe que todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran tipo de las cosas del Nuevo. Y ahora tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todas esas cosas, esos personajes y la manifestación de Dios en esas dos dispensaciones anteriores, está mostrando también lo que Dios hará en esta tercera dispensación. Y así como Dios obró allá en la primera, obró en la segunda y obra en esta tercera. Así es que la primera fue tipificó las cosas que haría Dios en la segunda. Y las cosas que ha hecho Dios en la primera y en la segunda nos muestra lo que Dios hará en esta tercera dispensación. Ahora, sabiendo todas estas cosas, entonces vemos que las cosas son más sencillas para nosotros poder ver lo que tenemos que ver en este tiempo. Vemos que Dios obrará cosas espirituales con nosotros, pero que también hay cosas literales, físicas, que serán efectuadas en el plan de Dios. Ahora, usted tiene que ver cuál es su posición en la palabra. Usted tiene que mirarla hacia el Antiguo Testamento y ver quién es usted en el Antiguo Testamento. Usted tiene que mirar en el Nuevo Testamento, ahí en la historia del Nuevo, y ver quién es usted en el Nuevo Testamento. Y entonces, usted sabe quién es usted acá en la realidad. Por ejemplo, usted es una persona que nunca cree lo que la palabra dice, pues su tipo en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Los incrédulos del Antiguo Testamento. Y si pasa y busca el tipo suyo en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Los incrédulos del Nuevo Testamento, los 70. Usted es uno que dice que lo cree todo, pero por dentro realmente no cree nada, sino que lo que está es tratando de buscarle faltas a la palabra, y que cuando llegue el momento oportuno para usted, coge y traiciona la palabra, la vende,
por cualquier cosa, busque su tipo en el Antiguo Testamento, busque su tipo en el Nuevo, y usted sabrá quién es usted por lo que usted está haciendo en este tiempo. Usted está viviendo la realidad acá, y entonces usted busca el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y usted verá los que eran como usted, la realidad de sus vidas allá, y usted sabrá cuál será su fin. Pero también usted, si es un hijo de Dios, un escogido, un verdadero creyente, usted se lamentará de estar haciendo las cosas que no debe hacer, estar actuando como no debe hacer, y se enderezará. Pero usted, si es un escogido, ay, Señor mío, perdóname, que yo, siendo un creyente, estoy actuando como un incrédulo. Bueno, también usted, si es una persona que tiene que ver para creer, usted sabe que esa es la costumbre natural de la gente, que dicen, bueno, hay que ver para creer. Ellos no saben lo que están diciendo. Si ellos supieran que ellos están diciendo que ellos son un Tomás, un incrédulo, ellos nunca lo dirían, porque esa es una forma de hablar de los incrédulos. Tomás fue un incrédulo a la palabra que le fue hablada, y no creyó que el Señor había resucitado. Muchas veces la gente se ocupa mucho en defender a Tomás, y decir, bueno, como las cosas estaban tan malas en aquellos tiempos como hoy, y habían ocurrido tantas cosas y tantas falsificaciones, Tomás actuó bien, pero el Señor es el que sabe cómo actuó. Y mejor es que usted tome lo que Dios dice con relación a Tomás y no lo que cualquier otra persona opine de Tomás. Si cualquier persona opina que Tomás actuó bien, mira a ver si el Señor dice que él actuó bien. Y mira a ver si va a quedar usted. El Señor le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. No dudes, cree, Tomás. Y después dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo primero, el Señor dijo que era un incrédulo. No le dijo, Tomás, tú tienes razón de haber actuado así, porque han acontecido tantas cosas equivocadas y tanta gente se ha levantado y ha habido tanta falsificación y tú actuaste bien en esperar verme. No, el Señor le dijo, has actuado mal, porque es que cuando la verdad es hablada y es la verdad de Dios, él no creerla, eso delante de Dios no es nada de agradable, no importa los motivos que usted tenga. Usted no puede tener excusas delante de Dios y decir, bueno, es que las cosas están como están, que uno no sabe qué es lo verdadero y qué es lo falso. No, pero lo verdadero, Dios lo indica y Dios lo identifica en su palabra. Y cuando usted ve por la palabra, que es la palabra, no creerlo, eso lo constituye a usted un Tomás. Y al constituirlo usted un Tomás, el Señor dice, tú no eres un bienaventurado. Porque bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y si tú necesitas ver para creer, entonces no hay ninguna bienaventuranza en eso. Porque después que la gente ve, ¿quién no cree? Pero eso es ser un creyente manufacturado. Porque la gente, cuando pueden ver las cosas intelectualmente, cualquiera puede creer. Bueno, mire, la muerte del Señor Jesucristo. Cuando el Señor estuvo sobre la tierra, ¿cuántos creyeron? Aquel era el tiempo para la gente creer, porque estaba allí manifestado en carne humana. Pero después que murió y resucitó, todavía la gente no creía. Y entre los judíos se corrió el rumor, ya preparado por los líderes, de que sus discípulos se lo habían llevado, se lo habían robado, y ahora estaban diciendo que el Señor había resucitado. ¿Ves? Ahora fíjese, todavía los judíos todavía lo han creído. Ya llevan 2000 años aproximadamente. ¿Y qué fue lo que creyeron? ¿La palabra o la antipalabra? Creyeron la antipalabra, anticristo, traída por sus líderes religiosos, que le dijeron que aquel no era el Mesías, que le dijeron que aquel era un blasfemo, que le dijeron que no había resucitado, sino que sus discípulos se lo habían llevado. Todo lo que hablaron en contra de la verdad, el pueblo lo creyó. Y todo lo que fue hablado
por la verdad y en la verdad, la gente no lo creyeron. Ahora fíjese, Dios no va con eso de que bueno, la mayoría cree así, como la mayoría cree así, pues yo tengo que creerla así. No, Dios no va con eso. Dios lo responsabiliza a usted individualmente, como individuo, frente a la palabra de Dios cuando usted oye la palabra de Dios. No si su congregación o su familia o su país o su nación o su iglesia, no. Es usted y Dios frente a la palabra. Y como usted actúa frente a la palabra de Dios cuando le es traída, eso es lo que cuenta delante de Dios. Ahora podemos ver que la gente pues siempre se deja llevar por el intelecto y siempre lo que tienen en sus vidas es una manifestación de la mente natural, de la mente humana, y cuando eso ocurre en la vida de los individuos, siempre estarán rechazando la palabra de Dios cada vez que Dios la manifiesta. Ahora vea esto, la mente humana opera en la cabeza, en el espíritu del hombre. La mente intelectual, la mente humana, opera en el espíritu humano, en el espíritu del hombre. Y con su mente usted obtiene un conocimiento intelectual de la palabra. Esa palabra nunca hará aquello para lo cual fue enviada a usted. Cuando la palabra que Dios envía, cuando Dios revela su palabra, y usted toma esta palabra y la toma con una mente natural, con una mente intelectual, usted nunca recibirá el beneficio para lo cual esa palabra Dios se la envió a usted. Usted más bien lo que recibe es un conocimiento intelectual de esa palabra, y eso no funciona. Eso no le es de beneficio. Y si no le es de beneficio, mejor le hubiera sido no haber recibido esa palabra en la forma intelectual. Por eso es que se ponen a pelear con la palabra de Dios por causa de que la reciben intelectualmente. Y cuando una persona recibe la palabra de Dios en la forma intelectual, entonces le estará buscando faltas a la palabra. Estará encontrando que tiene contradicciones, pero la palabra de Dios no se contradice. Y lo que usted con su mente natural puede creer que es una contradicción, no es ninguna contradicción. Aparentemente parece una contradicción, pero no hay contradicción en la palabra de Dios. ¿Ve usted? Cuando usted se tropieza con esos momentos en que parece que hay una contradicción en algún lugar ahí en la palabra, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que su mente intelectual, su mente humana, no puede entender la mente de Dios en eso que fue hablado. Al no poderle entender, la ve como una contradicción, como le estaba diciendo la noche de la vigilia y en esta mañana, que le estaba diciendo que Dios dice en su palabra y el profeta en su mensaje repite y repite que Dios no obra con dos profetas mayores al mismo tiempo, que Dios obra con un solo individuo. Y después viene y dice que para la gran tribulación Dios tendrá y enviará dos profetas. Después de haberle estado diciendo que Dios no usa dos profetas mayores al mismo tiempo, ahora, ¿qué parece eso? Parece una contradicción, ¿verdad? La mente nuestra, la mente humana, seguido nos dice, ahí parece que hay una contradicción. Pero usted, al saber que Dios habló a través del profeta, y saber que todo lo que fue revelado para el pueblo de Dios, no vino por una mente humana, por una mente intelectual. No fue la mente del hermano Branham quien trajo estas cosas, fue la mente de Dios en el hermano Branham. Entonces, al ser la mente de Dios, entonces realmente necesitamos que la mente de Cristo que está en nosotros funcione en nuestras vidas para poder ver la palabra como realmente es. Mientras sea la mente nuestra, la mente humana funcionando en nuestras vidas, nunca veremos la palabra como realmente es. Entonces lo mejor que podemos hacer es que apartarnos
de nuestra mente natural en cuanto a la palabra de Dios y dejar que la mente espiritual, la mente de Cristo, se manifieste en nosotros para poder ver la palabra de Dios. Porque ella es correcta, la palabra es correcta y la palabra significa lo que Dios quiere que signifique. Pero ¿cómo entenderemos el significado de lo que Dios ha hablado con una mente natural? Nunca lo podremos entender. Necesitamos entonces la mente espiritual, la mente de Cristo, la cual fue la mente que dio esa palabra para que ahora nos deje saber lo que dice esa palabra, el significado de esa palabra. Ahora vemos que la mente de Cristo opera diferente a la mente humana. La mente de Cristo opera en el corazón. La mente humana opera en la cabeza. La mente humana opera en el espíritu de la persona. Porque la mente humana, o sea, el espíritu del hombre, tiene 5 sentidos. También el cuerpo humano tiene 5 sentidos más. Con el permiso, por aquí tenemos un dibujito. Usted lo puede ver aquí. Aquí usted tiene en estos 3 círculos, este rojo tipificando el cuerpo humano, el azul tipificando el espíritu y esta parte blanca tipificando el alma. Sabemos que el cuerpo humano tiene 5 sentidos. El espíritu del hombre tiene 5 sentidos también. Pero el alma solamente tiene un sentido. Ahí entonces usted puede ver que usted no puede ser guiado por los sentidos ni del cuerpo ni del espíritu, sino por el sentido del alma. Ahora veamos que uno de los sentidos del espíritu humano es la razón o el razonamiento. Ahora cuando usted razona la palabra, la mente que está trabajando ahí, ¿cuál es? Es la mente humana, la mente suya. Cuando usted oye la palabra y la cree, ¿qué mente está trabajando ahí? La mente de Cristo. ¿Y dónde es que está funcionando todo eso? En el alma. Porque en el alma es que está la fe. Es el único sentido que tiene el alma, la fe. Eso lo tienen los creyentes. El incrédulo lo que tiene es la perversión de esa fe, de ese sentido. Ese sentido pervertido, lo que manifiesta, lo que es, se convierte en ¿qué? En incredulidad. Ese sentido trabajando correctamente es de fe. ¿Ve usted? Entonces, vemos que la mente de Cristo trabaja de adentro para afuera. Trabaja acá en el alma, donde solamente está el sentido de la fe. Ahora vemos que esa mente de Cristo trabaja si usted deja que trabaje. Si usted no deja que esa mente trabaje, usted nunca la verá trabajando. Y tenemos que saber, con el permiso, saber que realmente necesitamos que la mente de Cristo se opere en nuestras vidas, porque de otra manera no entenderemos espiritualmente el mensaje, no obtendremos la revelación del mensaje que ha sido enviado para este tiempo, sino que obtendremos una idea intelectual. Y al ser una idea intelectual, eso es una conjetura. Y al ser una conjetura, a una conjetura es algo que usted se imagina que es. Pero una revelación es algo que Dios le da a conocer a usted. Ahora, una concepción intelectual es algo que usted ha formado, un cuadro que usted se ha formado de lo que Dios dice ahí. Eso es su propia mente, su propia imaginación, dándole la interpretación a la palabra. Pero cuando viene por la revelación de parte de Dios, eso no es usted interpretando la palabra de Dios, eso es Dios interpretándole a usted la palabra de Él. Y cuando usted obtiene de parte de Dios la revelación de eso que fue hablado,
usted está obteniendo revelación, y revelación es fe. Hoy, cuando usted obtiene eso, esa palabra le ha sido vivificada a usted. Entonces esa vida de esa palabra comienza a trabajar dentro de usted y tiene que producir aquello para lo cual vive esa palabra. Ahora, fíjese, la mente de Cristo trabaja en el alma de la persona. Porque ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor? La gente lo buscan por acá, por allá y por muchísimos sitios. Pero cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, o sea, que nace de nuevo, porque el Señor ha establecido sus requisitos para que nosotros podamos ser renacidos. Él en su palabra, como dijo a través de San Pedro, en el día de Pentecostés, cuando le dijeron, ¿qué haremos para ser salvos, varones hermanos? El apóstol Pedro les dijo, arrepentíos, lo primero. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tercero, ahí usted tiene el plan de Dios para usted recibir el Espíritu de Dios. Ahí usted tiene el plan de Dios para usted ser renacido. Y para entonces Cristo estar dentro de usted. Porque el nuevo nacimiento es cuando Cristo entra dentro. Cristo entrar adentro, el bautismo del Espíritu Santo, eso es el nuevo nacimiento. Y cuando usted ha nacido de nuevo, ¿dónde está Cristo? Está ahí en su corazón. Y como Él está ahí, entonces, desde ahí dentro, Él comienza a expresar sus pensamientos. Él comienza a manifestar su mente que está ahí. Entonces tenemos la mente de Cristo, la tenemos. Está ahí, ¿dónde está? Está ahí porque Él está ahí. Lo único que tenemos que hacer es dejar que esa mente de Él comience a enseñarnos. Mientras no podemos dejar que su mente nos enseñe, sino que usamos la nuestra, nunca obtendremos la revelación, el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, nunca podremos ser enseñados de Él si no dejamos que Él nos enseñe a nosotros. Ahora, vamos a leer aquí en la estatura de un hombre perfecto para ver algunas cositas de cómo funciona la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo, que opera dentro de usted, le produce o le trae o le da a usted un conocimiento espiritual, o sea, le da revelación, la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, ¿usted qué? Usted obtiene el beneficio para lo cual esa palabra de Dios ha sido enviada a usted. Y entonces ella hará aquello que debe de hacer en su vida. Dice el profeta, la iglesia del Dios viviente es edificada a la estatura de este hombre perfecto de la ciencia de Dios. Ahora él tiene que tener virtud. Ahora siempre hay alguien que le encanta oler el perfume del lirio. El lirio no es egoísta, él tiene este perfume, pues antes de que pueda impartirle este perfume, tiene que tenerlo. Antes de que pueda impartir la miel, la tiene que tener. Antes de que pueda impartir la hermosura, la tiene que tener. Antes de que usted pueda impartir virtud, la tiene que tener. Así que mostrad en vuestra fe virtud. Amén. ¿Entienden? Podríamos quedarnos en este punto por mucho tiempo, pero el tiempo avanza. Agregamos virtud a nuestra fe. Ahora, primeramente tenemos fe, luego virtud, y en tercer lugar agregamos ciencia. Ahora, eso no quiere decir ciencia del mundo, porque eso es necedad para con Dios, sino más bien, esta es ciencia para juzgar. ¿Para juzgar qué? Pues lo bueno de lo malo. ¿Y cómo se juzga? Si tenemos ciencia cristiana, juntamente con la fe y virtud, juzgamos si la palabra es correcta o no. Si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad y todo lo que dice que ha hecho, entonces tendrá ciencia para creer que Dios no puede mentir. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Ahora estamos obteniendo ciencia. Eso es ciencia suprema. No se tiene que tener
4 grados de universidad para tener esta ciencia, porque todas estas cosas no son porque todas estas cosas no son dadas por Dios para colocarlas sobre el fundamento de la fe, para que así podamos llegar a la estatura de un verdadero hombre de Dios. Sí, Señor. Agregamos ciencia porque ciencia de su palabra. Ciencia de su palabra. Usted lo tiene que creer de esta manera. Así como también debo creer en este día que los días de los milagros no han pasado. Ciencia que lo que Dios dice también es poderoso para realizarlo. Y ahora pasamos a la página 24, donde nos dice, voy a leerle un pedacito nada más. Solo tiene semejante ciencia, entonces la puede añadir a su fe. Cuando uno tiene virtud verdadera, agréguela a su fe. Cuando usted puede andar por la calle y vivir como un cristiano, portarse como un cristiano y ser un cristiano, entonces añada eso a su fe. Cuando usted tiene ciencia, usted dice, pues yo no sé si la escritura cuadra exactamente. Ahora, aquí está Hechos 2:38, yo no sé cómo cuadra esto con Mateo 28:19. Bien pues, no vaya a agregar nada porque todavía no tiene nada. Pero ahí nada más no nos quedamos. Dice, ¿qué va a hacer? Todavía no tiene suficiente ciencia de Dios para conocer que la palabra no se contradice. Deje el asunto en paz. No diga más. Pero cuando usted pueda ver que la Escritura no se contradice y pueda ver y decir que por medio de la revelación de Dios que la palabra entera es escrita en misterios y únicamente, escuche esto, y únicamente la ciencia de Dios la puede revelar, entonces cuando usted obtenga eso y pueda afirmar toda la palabra de Dios con un amén, entonces añada eso a su fe. ¿Cómo es que la palabra de Dios es revelada a los hijos de Dios? A través de la ciencia de Dios. Así es que la palabra de Dios le es dada a conocer al pueblo de Dios. La revelación de Dios a usted fluye a través de una de las virtudes del Espíritu de Dios, la cual es ciencia o conocimiento de Dios. Cuando esa virtud comienza a fluir en su vida, usted empieza a ver que la palabra cuadra por aquí con esto, cuadra con lo otro, y usted comienza a ver el cuadro completo. Pero cuando usted no deja que esa virtud de Dios se manifieste en su vida, está ahí. Porque si Cristo está ahí, si el Espíritu Santo está ahí, esa virtud está ahí. Pero si usted no limpia todos los canales de su espíritu y su cuerpo, los limpia bien limpios, los limpia de tal manera que ninguno de los sentidos suyos pueda hablar en contra de la palabra, cuando usted los limpia bien, entonces la ciencia de Dios empieza a fluir en su vida y usted empieza a aprender de Dios. Y usted comienza a ver que la palabra por aquí cuadra. Usted comienza a ver que se habló de tal cosa. Y después leyendo en tal o cual mensaje, mira, aquí también habla de esto. Míralo por aquí como cuadra. Mira por acá también. ¿Qué es eso? Es en la mente de Cristo operando en usted. Muchas veces no nos damos cuenta cómo opera la mente de Cristo. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida y no sabemos que es la mente de Cristo obrando en nuestra vida. Pero siempre nos damos cuenta de algo. Y es que estas cosas que hemos visto y entendido, nuestra propia mente no lo podía ver y entender. Está muy lejos de nuestra propia mente. Está muy lejos de nuestros propios sentidos. Por eso es que cualquiera entonces que viene con su propia mente natural y ve estas cosas que usted ha recibido y ha creído, dice, pero eso es irrazonable. Eso no cabe en la mente de nadie. En la de nosotros tampoco cabía. Pero eso estaba y cabe en la mente de Dios y es la mente de Dios. Y ahora, como se opera la mente de Dios en usted, entonces no es la mente suya la que pudo entender esas cosas. Fue la mente de Cristo en usted obrando y
y dándole a conocer a usted estas cosas, y usted dándole oportunidad para que la mente de Cristo se opere en su vida. Y echando a un lado la mente suya, echando a un lado los sentidos suyos. Imagínese, hay tantas cosas en la palabra de Dios que cuando usted le aplica la mente suya no las puede entender. Pero cuando la mente de Cristo es la que se opera en usted, entonces usted le dice amén a la palabra. ¿Por qué? Porque entonces lo único que obra en su vida es el sentido del alma, la fe. Y la fe, lo único que sabe decir es amén a la palabra de Dios. No se agarra de ninguna otra cosa, no se agarra de fulano, sutano, no se agarra de lo que dijo el doctor fulano de tal o fulano de tal, o el teólogo fulano de tal o fulano de tal, sino de lo que Dios ha dicho. Y cuando ve que Dios ha dicho tal cosa en su palabra, aunque nosotros con nuestros propios sentidos no lo podemos entender, sabemos que es la palabra y le decimos amén a la palabra de Dios. Entonces, vemos que el Espíritu de Dios, su mente se opera en nosotros, y entonces comenzamos a entender espiritualmente la palabra del Señor. Pero con los sentidos nunca hubiéramos llegado a ningún lugar. Con los sentidos nunca hubiéramos entendido Mateo 28:19, ¿verdad? Pero cuando de momento la mente de Cristo se operó, vimos el cuadro completo. Para el agua que vamos. ¿Ves? Cuando vimos Malaquías 4:5, que es el hermano Branham, amén a eso. Pero mire la mente natural, mire usted todas las religiones usando su mente natural, ¿qué ha pasado? No pueden ver la palabra. ¿Por qué? Porque no le puede ser revelado a través de la mente natural, sino que tiene que ser revelado a través de la mente de Cristo, obrando en la persona. Entonces, si uno no deja que la mente de Cristo se opere en la vida de uno, nunca uno obtendrá la revelación correcta de la palabra que ha sido hablada por Dios. Ahora podemos ver que la palabra de Dios nos es revelada a nosotros a través de la ciencia de Dios. Yo les puedo hablar a ustedes la verdad, la palabra, toda la palabra se la puedo hablar a ustedes. Pero ¿qué sucede? Se lo voy a leer aquí del profeta. El profeta dice, yo le puedo enseñar la verdad, pero si usted no abre su oído para oírlo y su corazón para recibirlo, entonces usted no obtendrá la revelación. ¿Ve usted? Usted puede estar oyendo la verdad revelada desde un púlpito, todito lo que Dios ha revelado. Pero si usted no abre su oído para recibir, para oír eso que está siendo hablado, y su corazón para recibirlo allá en el corazón, con ese sentido de la fe para decirle amén a lo que la palabra dice, usted nunca obtendrá la revelación de eso que está oyendo. Ahora, siguiendo adelante, vamos a pasar a la página 26. Dice, cuando usted ve estas cosas en la Biblia que parece que se contradicen, entonces siéntese en paz a estudiarlo con mucha oración. Y de repente el Espíritu Santo empezará a entrar. Después de un rato usted puede ver que todo cae en su lugar. Entonces allí lo tiene. Eso es ciencia. Fíjese, muchas cosas en la Biblia, uno de momento la ve y aparentemente como que se contradice. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos no lo pueden entender. No puedo entender eso, Señor. Siéntese tranquilito, busque al Señor en oración. Señor, tal cosa, cual cosa, no la pude entender, la oí, pero no la pude entender. Señor, aquí estoy. Entonces, cuando usted se rinde al Señor y le dice, yo con mis sentidos no la pude entender, ni quiero usar mis sentidos para buscarle el entendimiento de eso. Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Y entonces se pone en las manos del Señor y comienza a leer sobre eso o a oír sobre eso que fue hablado, y usted comenzará a notar que el Espíritu de Dios comenzará a moverse en usted, y la mente de Cristo comenzará a operar en usted, y entonces comenzará a ver el cuadro en la forma que realmente es. Y comenzará a ver por aquí que el Espíritu Santo le va a traer tal escritura o tal cosa que dijo el profeta, se la va a traer así y se la va a poner ahí. Luego le cogerá otra por acá y se la traerá aquí y se la pondrá ahí. Luego le traerá otra y se la pondrá ahí. Y le dirá, ¿qué ves ahora?
Ah, Señor, ahora veo. Señor, veo. ¿Ve? Ríndase al Señor siempre. Cuando usted ve una aparente contradicción, no hay contradicción en la palabra. Por lo tanto, busque al Señor y verá que la mente de Cristo se operará en usted, y al ratito usted verá que usted verá el cuadro completo por la revelación de Dios, porque Dios se lo revelará a usted. No trate de romperse la cabeza. Deje que el Espíritu de Dios, la mente de Dios, sea quien obre en usted. No se rompa la mente suya. Hay una mente preparada que conoce todos los misterios de Dios, porque ¿quién conoció la mente del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce las cosas suyas sino usted mismo? Ahora, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el mismo Dios? El mismo Espíritu Santo. Dios es espíritu. Entonces, usted quiere saber las cosas de Dios, necesita que el mismo Dios, el Espíritu Santo, obre en usted, su mente opere en usted, y entonces Él le enseñará a usted todas las cosas. Por lo tanto, usted nunca se ponga a pelear con la palabra por algo que usted oyó y no entendió. Busque al Señor y Él le va a enseñar eso que usted no pudo entender. Porque eso es un asunto entre usted y Dios. Yo vengo y le predico a ustedes la verdad aquí, la palabra de Dios, pero la parte de usted entender o no, eso es un asunto entre usted y Dios. Si la mente de Cristo está operando en usted en esos momentos, usted estará entendiéndolo todo así. Pero si la mente de Cristo no está operando en usted en esos momentos, se le estará pasando por encima. ¿Por qué? Porque la mente suya no puede captar esas cosas y la mente de Dios está más alta. Se le pasará por encima porque eso está viniendo a la altura de la mente de Dios. Ahora veamos aquí hay otro lugar por aquí que tenía marcado para leérselos. Página 43. La página 43 de La estatura del hombre perfecto. Aquí tenemos algo más. Dice, hace poco alguien me preguntó, ¿cómo puede usted creerle estas cosas y todavía visitar las asambleas de Dios y los unitarios, etcétera? Por causa del amor fraternal, con la esperanza de que algún día, ¿ves? Paciencia, templanza, esperando con él, ciencia, entendiendo lo que él cree y recordando que está en su corazón. Eso es virtud de parte nuestra, y dicha virtud pasa hacia él en benignidad y mansedumbre. Ahora hemos visto que la ciencia de Dios se manifiesta en esa forma. Y es la ciencia de Dios la que nos trae la revelación de su palabra para que podamos entender todo lo que está hablado ahí. Esa mente de Cristo tiene que estar operando en usted, si no, todas las cosas le pasarán por encima a usted, como le ha pasado a las denominaciones. Como le pasó al pueblo de Israel, el Mesías allí que ellos estaban esperando, y les pasó por encima. No lo pudieron ver. Y le vieron con los ojos, pero no le vieron con la fe, y al no verle, pues imagínense, perdieron ese momento tan glorioso que les vino a ellos. Ahora, escuche bien, todo predicador predicará de acuerdo a la mente que esté operando en él. Escuche eso bien. Todo predicador predicará de acuerdo a la mente que está operando en él. Toda predicación que es predicada ha sido dado ese mensaje por una mente. O es por la mente humana o es por la mente de Dios. Todas estas cosas que uno prepara, todo ese mensaje que uno trae preparado, o fue preparado por la mente humana, por la mente natural, o fue traído por la mente de Dios, y entonces uno hizo los apuntes de lo que esa mente divina estaba dictando para que uno hiciera. O lo hizo por la mente de uno, buscando por aquí o buscando por allá. Luego, los resultados que se obtendrán de una predicación será de acuerdo a la mente que se operó para preparar ese mensaje y para dar ese mensaje.
Una predicación intelectual produce creyentes intelectuales. O sea, creyentes intelectuales de la palabra, creyentes manufacturados. Produce creyentes que ellos creen o reciben lo que pueden entender con su cabeza. Y ellos captan lo que es hablado en forma intelectual. Pero si escuchasen algo en forma espiritual por revelación, no pueden entender nada. Eso depende la clase de persona que sea y la clase de predicador que les predique. Predicación intelectual produce creyentes intelectuales. Y predicadores intelectuales tendrán siempre gentes intelectuales para oírle. Predicación espiritual por revelación produce creyentes genuinos de la palabra, que le dicen amén a la palabra, aunque con sus sentidos naturales no puedan verlo, lo ven con su sentido del alma. Porque ellos cuando ven que es la palabra, eso les basta. Es la palabra y le dicen amén a la palabra. Y encontramos entonces que la mente de Cristo en estos creyentes comienza a moverse, comienza a obrar y ellos lo ven. Pero ellos lo ven desde acá, no desde aquí. ¿Ves? Al usted ver qué es la palabra, usted está viendo a Cristo. Porque si usted puede ver la palabra, usted estará viendo a Jesucristo. Entonces, usted tiene que siempre también estar en condiciones favorables para usted, para que usted lo que escuche lo pueda recibir, lo pueda captar, lo pueda entender por revelación y no por el intelecto humano. Por eso es que siempre les he dicho, y el profeta nos ha enseñado, que antes de comenzar el culto, entremos como media hora antes para estar ahí quietecitos. ¿Para qué es eso? Para que usted se salga de su mente natural y entre en la mente de Cristo. Ese es el propósito, no es estar perdiendo tiempo ahí. Es para que usted entre en esa atmósfera espiritual y la mente de Cristo pueda estar operando en usted, para que cuando usted está oyendo la palabra, la mente de Cristo allá esté poniéndole cada cosa en su sitio. Usted lo puede estar viendo ahí en la palabra, viéndolo desde lo profundo de su corazón y diciéndole amén desde su alma a esa palabra. Pero si usted está en una mente natural, en una mente intelectual, y la predicación que está siendo dada es una predicación bajo la mente espiritual, bajo la mente de Cristo, usted no entenderá nada. También, si la predicación que se está dando es una predicación intelectual y usted está en una mente espiritual, usted no podrá ver que cuadra las cosas. Usted encontrará que todo está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque usted lo que está esperando y lo que está viendo es la palabra en forma espiritual, y si se la traen en forma que no es la forma en que usted está, esto pues no. Usted dice, bueno, sí, yo lo que estoy esperando es algo real por revelación, y veo que no cuadra por aquí ni por aquí. ¿Por qué? Porque está viniendo en una forma que no es la forma en que usted está. Entonces, es muy importante uno colocarse en la forma favorable para que le sea de bendición espiritual para uno. Usted siendo un hijo de Dios, usted puede venir al culto y puede estar gozándose y estar en la mente de Cristo y ella estar operando en usted. Y usted gozarse y recibir todo, captar todo en la forma sencilla en que el Señor lo da a conocer. Pero puede también usted venir en cualquier ocasión y estar en su mente natural y decirse cosas tremendas, cosas importantes, y pasársele por encima a usted. ¿Qué le parece de eso? Usted experiméntelo a ver. ¿Cuántas cosas no se le han pasado por encima a usted y después de mucho tiempo? Pero mire, esto es esto. Se le pasó por encima cuando fue dicha porque usted no estaba en la mente de Cristo, no estaba operando ahí y se le pasó por encima y tuvo que esperar muchísimo tiempo hasta que la mente de Cristo operó y le dio a conocerle eso y entonces usted lo pudo ver. Pero no se atrevió a decirle amén cuando lo oyó. ¿Por qué? Porque no lo pudo ver con la mente de Cristo.
Porque si lo ve con la mente de Cristo, ¿qué es lo que ve la mente de Cristo y qué es lo que ve el sentido de la fe suya? El sentido del alma, lo que ve es la palabra, y cuando ve que es la palabra, amén a la palabra. Eso es todo. Ahora, cuando una persona ve que viene la palabra, ve que se trae la palabra y no puede decirle amén a la palabra, eso es que la mente que está operando en la persona no es la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo le dice amén a su palabra. La mente suya entonces es la que está operando, y la mente suya no cuadra con la mente del Señor. No puede entender la mente del Señor. Ahora fíjese, oyentes espirituales con la mente de Cristo operando, obtienen el conocimiento espiritual de la palabra, o sea, la revelación. Así es como se obtiene la revelación de lo que Dios ha hablado para este tiempo, así como ha sido en todos los tiempos pasados. Usted puede estar oyendo la palabra de Dios de la hora, y si no está operando la mente de Cristo, usted no estará obteniendo la revelación de esa palabra. Si está operando la mente de Cristo, entonces usted está obteniendo la revelación de esa palabra. Ahora nosotros sabemos, como nos dice el profeta en el libro de las Edades, página 27 y página 6, nos dice que tenemos que recibir la palabra, necesitamos recibir la palabra para hacer la palabra viva, manifestada, y hacer las obras mayores. ¿Ve usted que necesita recibir la palabra? Y yo también. ¿Cómo es que recibimos la palabra? Con la mente de Cristo operando en nosotros, y entonces podemos recibir la palabra, no en una forma intelectual, sino la palabra en forma espiritual, con el sentido que realmente tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. El mensaje de la hora es un mensaje completo. Así es que 100%. Usted viene y escucha, hoy o este año escuchó, por ejemplo, escuchó una tercera parte o una cuarta parte del mensaje de la hora, lo escuchó por la revelación. Usted es una cuarta parte de la palabra encarnada para esta hora. Porque ya eso que usted recibió por la revelación, ya lo tiene ahí, ya es carne de su carne. Pero todavía hay un 75% que usted tiene la letra de eso, pero no tiene la revelación de eso. Usted sabe que es la verdad, pero todavía usted no ha captado, no ha recibido la revelación de eso. Todavía le falta un 75% para hacer la palabra encarnada. Pero, por ejemplo, este otro año recibe una cuarta parte más de esa palabra que ha sido revelada para esta hora, recibe una cuarta parte más, y entonces ya tiene una cuarta parte más, la cual ha recibido, ha captado por revelación, ya conoce esa otra cuarta parte más, ya usted es un 50% de la palabra encarnada. Porque, mire, cuando el niño es engendrado en el vientre de la madre, solamente es una celulita de sangre. Pero después va añadiéndose célula sobre célula, hasta que forma el cuerpo. Hasta que forma el cuerpo. Y entonces, luego, cuando ya llega su tiempo, entonces nace. Ahora fíjese, así también es en lo espiritual. Vamos célula sobre célula, o sea, palabra sobre palabra, hasta que he formado 100% el cuerpo en su totalidad. Hasta que usted en su totalidad es el 100% la palabra encarnada. Y cuando usted es el 100% de la palabra encarnada, ¿qué es usted entonces? Dios manifestado en carne nuevamente, como en Cristo, como en el hermano Branham, ahora en usted. ¿Ve usted cómo es que va siendo encarnada la palabra en cada uno de nosotros? Va en una forma progresiva. Y cuando está totalmente en nosotros, el Espíritu de Dios se manifiesta plenamente en nosotros.
Así pasa con los niños. Mientras el niño no ha nacido, pues no tiene espíritu dentro de él. Pero cuando ya es 100% el cuerpo completo y llegó a su tiempo de nacer, pues nació, y entonces al nacer, luego entra el espíritu en él. ¿Eh? Así también, cuando la novia llega a ser la palabra 100%, el espíritu de Dios estará 100% ahí, y será Dios en carne humana nuevamente. Y para hacer la palabra encarnada, ¿qué necesitamos? Recibir la revelación. ¿Recibir la revelación de qué? La revelación de esa palabra. Por ejemplo, tenemos el mensaje de la hora. Muchísimos lo han recibido la letra, lo han aceptado. Pero se necesita recibir, tener la revelación de eso que fue hablado. Mientras tanto, no puede ser la palabra encarnada. Por eso es que encontramos que hasta la actualidad, después del hermano Branham, ningún otro todavía es la palabra encarnada en toda su plenitud. Ninguno la tenemos, la plenitud, pero vamos caminando hacia ella. Quizás algunos tienen el 10%, quizás otros tienen el 20%, otros el 25%, otros el 40%, otros el 50%, pero todavía ninguno tiene el 100%. Cuando el primero llegue al 100%, entonces llegó a la estatura de un hombre perfecto, llegó a la plenitud, y entonces veremos el Espíritu de Dios moviéndose como se movió en el hermano Branham y se movió en Jesucristo. Lo veremos nuevamente en la persona que llega ahí. Y Dios tiene un grupo para llegar a esa perfección. Y esos son ustedes, esos soy yo, esos son todos los escogidos de este tiempo final. ¿Y cómo es que podemos llegar ahí? A medida que recibimos la palabra. A medida que recibimos esa palabra, ¿cómo? En forma espiritual y no en forma intelectual. En forma intelectual, eso es acá, ¿cómo nos podemos imaginar que sea esto? Eso es recibir la letra de la palabra. Pero recibir el espíritu de la palabra es recibir la revelación de esa palabra que ha sido dada para este tiempo. Y el profeta dice que a medida que recibimos la palabra, nos convertimos en la palabra. Recibimos el 20% de la palabra, pues somos el 20% de la palabra. Y recuerde, ya ese 20% encarnado, pero le falta todavía un 80%. Y entonces cuando sea el 100% de esa palabra encarnada ahí en usted, entonces usted será este tabernáculo de Dios, del Dios viviente, en donde Él habita en toda su plenitud. No hay otra forma para crecer. No hay otra forma para convertirnos en la palabra 100%. No hay otra forma para que Dios se encarne en nosotros, sino a medida que vamos recibiendo la palabra, Él se está encarnando en nosotros. Nunca perdamos eso de vista, nunca nos olvidemos de eso, porque usted está esperando, cuando Dios se encarne en mí. Él se está encarnando ya. Es como el niñito cuando es engendrado, cualquiera mira y no ve nada, pero está ahí. Luego va célula sobre célula, y así es con nosotros, palabra sobre palabra. Hoy esto de la palabra, y pues nos fue dado a conocer por la mente de Cristo, lo vimos nosotros con la mente de Cristo. Ya eso es palabra que ha sido encarnada en nosotros, está ahí, en el corazón encarnado. Entonces, luego, en el otro culto oímos tal cosa, por revelación, esto lo recibimos, queda encarnado ahí, y así sigue hasta que toda esa palabra esté encarnada en nosotros. Ahora fíjese, aquí dice el profeta, si usted necesita la palabra para hacer el rapto, ¿qué le parece? No hay rapto si no viene la palabra primero. Necesitamos la palabra para podernos ir en el rapto. Esto lo dicen las edades, página 6, página 23, 26, 27, 144 y 415. Y en el mensaje titulado La estatura de un hombre perfecto, página 22, el profeta dice,
Un hombre espiritual que está creciendo necesita comida para alimentarse. La palabra de Dios. ¿Eh? Vamos creciendo, necesitamos comida para alimentarnos, para poder crecer. ¿Y qué es eso? Esa comida es la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada, no siendo oída y recibida en forma intelectual, sino por la mente del Señor siendo traída y por la mente del Señor en usted operando para usted verla, recibirla, creerla de todo corazón. Sigue diciendo el profeta en el mensaje de las edades, página 6, página 23, página 26, página 27, 414 y 415, dice, y se lo voy a leer aquí porque no quiero que se les pase esto. Voy a leer la página 6 nada más. Página 6, el profeta dice, ahora recuerde esto, Cristo en la iglesia verdadera es una continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería y así ocasionándola a ser tibia, formal y sin poder. Expone a Satanás, revelando sus obras, la intentada destrucción del pueblo de Dios y el descrédito de la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él, el diablo, combate eso. No puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. ¿Pero cómo será eso? Si ella recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es. ¿Ve usted que depende de la revelación de Dios que se opere en usted y que se opere en el que predica para entonces que cada cosa quede en su sitio? De otra manera, nada acontecería. Entonces, ¿qué sucede? El diablo aborrece eso porque una iglesia, un pueblo que puede recibir la revelación, entonces el diablo se queda sin poder. ¿Por qué? Porque en toda cosa que el diablo trate de hacer, ella tiene poder porque conoce la palabra y lo tiene derrotado siempre. En cualquier forma que el diablo se quiera mover, ella sabe que es el diablo y le aplica la palabra y destruye toda obra del diablo. En toda cosa que el diablo se quiera mover, en toda cosa, y el diablo, usted sabe, trata siempre de colar su palabra haciendo creer que es la palabra de Dios. ¿Y cómo él trata de colar su palabra? Bueno, él toma la palabra de Dios y le añade un poquito por aquí o le quita un poquito por acá y ya eso es palabra de Dios el 99%, pero ese 1% es palabra del diablo. Y al ser ese 1% que le añadieron o le quitaron, al ser palabra del diablo, ¿qué pasó con esa palabra de Dios? Fue pervertida, y al ser pervertida, ya es una perversión, y al ser una perversión, ya no es palabra de Dios, ya es un dogma, es un credo, o es cualquier cosa menos palabra de Dios, aunque tiene un % muy alto de la palabra de Dios. Y con ese % pequeñito que el diablo le añadió, con ese % pequeñito, cualquiera que recibe esa palabra le es de veneno, no le es de ninguna bendición, sino de veneno como le fue a Eva. El diablo lo que añadió fue una palabrita. El Señor dijo, morirán, y él dijo, le añadió una N, una N y una O. Dijo, no morirán. Es la misma palabra, pero con una sola añadida. Se le añadió al principio, no morirán. El Señor había dicho, morirán. El día que coman, morirán. El diablo le dijo, el día que coman, no morirán. ¿Ve? Una sola palabra, pero cambió todo el sentido de lo que Dios había dicho. Lo cambió de lo positivo a lo negativo. Lo cambió de lo verdadero a lo falso. Una sola palabra añadida a la palabra de Dios, al mensaje de la hora, le cambia el sentido, le cambia el significado a lo que Dios ha hablado a través del mensajero. Y ahí es que tenemos nosotros que tener nuestros ojos abiertos espiritualmente hablando, dejar que la mente de Cristo se opere en nosotros, para que entonces
podamos ver a Dios cada vez que obra, pero cuando el diablo se mueve para obrar, podamos ver que es el diablo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es recibir lo que Dios hace, aceptarlo, y toda cosa que el diablo haga, aunque parezca, entonces vigilarlo, porque con la palabra lo metemos a la palabra, y aunque sea una sola palabra la que él le haya añadido, lo veremos con la palabra. Lo descubriremos y entonces sabremos que es una de las tretas de él, y entonces eso no puede ser recibido. Tiene que ser palabra sobre palabra, palabra en todo, para hacer entonces Dios obrando en medio de su pueblo. Es la revelación de Dios lo que le da a usted la autoridad sobre el diablo. ¿Qué es lo que le da la autoridad a usted sobre el diablo? La revelación de Dios. Eso está en la página 7 de las edades de la iglesia. El profeta sigue diciendo, con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros prevaleceremos en contra de ellas. De las edades, página 6 y página 255. Y en cuanto a la vindicación, Dios solamente vindica ¿qué? Su palabra. Dios solamente vindica su palabra. Y no viene ninguna vindicación de parte de Dios a ningún sitio, a ningún lugar o a ninguna persona, a menos que la palabra no esté ahí en la forma correcta. Dice el profeta, pero ¿a quién vindicó Dios? Cuando Caín y Abel, y cuando Moisés y Balán, ¿a quién vindicó Dios? Al que estaba en la palabra. Fundamentalismo, nada significa. Es la revelación de Dios. Ese está en el único lugar provisto de Dios para adorar, página 15. Y dice el profeta en las edades, página 90, y otras más que tengo ahí, pero no se las voy a leer. Dice, no quitarle ni añadirle a la palabra, porque aquel que habla donde Dios no ha hablado, hace de Dios un mentiroso. Hace de Dios un mentiroso. Cualquier persona que habla donde Dios no ha hablado, hace de Dios un mentiroso. Entonces delante de la gente aparece con que Dios dijo tal cosa y no se cumplió. Pero ¿qué va? Dios no es mentiroso. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. El que le añadió es el mentiroso. Serán solamente los hijos los que escucharán. Nunca espere que la verdad genuina, revelada por Dios, nunca espere que todo el mundo la reciba. Solamente los escogidos, los hijos de Dios, son los únicos que la pueden recibir, porque es solamente en ellos que se opera la mente de Cristo. Y como se opera en ellos, entonces cuando la oyen, la mente de Cristo entonces está operándose en ellos, y pueden verla y agarran esa palabra que está siendo revelada. Nadie más lo puede hacer. Ahora, hay una pregunta que siempre nos hacemos, porque sabemos que estamos viviendo en el tiempo de Mateo 24:24, el tiempo en que muchos vendrían en el nombre del Señor, porque se levantarían en este tiempo muchos falsos profetas, anticristos, muchos cristos, mucha gente ungida con el Espíritu de Cristo, pero ellos mismos siendo gente falsa, ellos mismos siendo falsos. Y entonces, ¿cómo podemos conocer quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos? Porque hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, pero hay verdaderos profetas y hay verdaderos apóstoles del Señor. El profeta dijo que la edad apostólica no ha cesado. No le crea al que le diga que no hay edad apostólica. El que le diga que no hay tiempo, que no estamos en la edad de los apóstoles, no le crea eso, porque sí, estamos en la edad apostólica. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que hemos sido restaurados a la fe de nuestros padres, los apóstoles. ¿Quién lo hizo? Malaquías 4:5. Si hemos sido restaurados a la fe de nuestros padres, los apóstoles, y que no vayamos a estar en la edad apostólica, eso sería tremendo. Y que no vayan a haber apóstoles, eso sería tremendo. Pero sí, estamos en la edad apostólica nuevamente, y estamos
en este tiempo viviendo donde hay verdaderos apóstoles, pero que también hay falsos apóstoles. El profeta dice que un apóstol es un misionero, un apóstol es un enviado y un enviado es un apóstol. Entonces el profeta dice, lo que pasa es que hoy en día se le ha cambiado el nombre de apóstol y se le llaman misioneros, pero son apóstoles. Un misionero, un enviado de Dios es un apóstol. Ahora sabemos que hay muchos enviados y la Biblia nos dice, el Señor nos dijo, y vendrán muchos, muchos enviados, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Pero cuando usted puede ver que hay falsos apóstoles y falsos profetas, eso le muestra que hay verdaderos profetas y verdaderos apóstoles también. Porque es que, fíjese, si usted puede tener un billete falso, ¿qué le muestra eso? Que hay un billete verdadero. Y un billete falso es la copia, la falsificación de un billete verdadero. Por ejemplo, si usted me dice, aquí yo tengo un billete de $100 de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué es lo primero que usted hace? Eso es de mentira. Que Puerto Rico no tiene moneda. La moneda que usa Puerto Rico es la americana. No le puede venir con ese cuento porque no se puede sacar una falsificación de un billete del Estado Libre Asociado de Puerto Rico porque Puerto Rico no tiene cuño, no tiene moneda, usa la moneda americana. Entonces esto no se puede falsificar. Nadie puede traer una imitación de eso porque no existe lo real. Porque toda imitación que es una copia de lo verdadero, de lo real. Ahora cuando usted ve que hay falsos profetas y falsos apóstoles, ¿qué nos dice eso? Que de parte de Dios hay verdaderos profetas y verdaderos apóstoles. Y entonces el diablo saca su imitación para engañar a todo el que puede engañar. Y en este tiempo es el tiempo en que más falsificaciones hay. Es el tiempo en que el diablo está haciendo lo último que puede hacer para tratar de engañar por completo al mundo entero y aún, si es posible, engañar a los escogidos, que son los únicos que no ha podido engañar en ningún tiempo. Que aunque casi los tenga confundidos, después al momentito el Señor los saca de cualquier enredo en que estén y quedan libres totalmente, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Quién es el que conoce la verdad? El que es hijo de Dios cuando la oye. Y cuando la oye queda libre de todo engaño, de toda mentira. Y entonces el diablo que creía que los tenía, de momento se dio cuenta que no los tenía. Ahora, sabiendo que hay verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, y que hay muchos falsos apóstoles y muchos profetas, así es que de parte de Dios hay poquititos verdaderos, pero de parte del diablo hay muchísimos falsos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo conoceremos los verdaderos? ¿Y cómo podremos identificar los que son falsos? Por la palabra. Aplíquele la palabra y usted sabrá quién es verdadero y quién es falso. ¿Usted le aplica la palabra a qué? ¿A los milagros? No, porque con la unción que tienen los falsos y tienen los verdaderos, con esa unción pueden hacer señales y milagros. Así es que encontramos que en los tiempos de Moisés, Moisés con la unción que tenía, hizo las señales que tuvo que hacer. Pero vinieron los falsos y a los verdaderos le siguen milagros porque las señales siguen a la palabra. Pero a esos falsos también le siguen señales por causa de la unción que tienen. Porque la unción es buena, la unción es de Dios, pero ellos son del diablo. Así es que ellos usan las señales y milagros para respaldar sus falsas enseñanzas. Por eso el Señor dirá en aquel día a muchos dirán, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. El Señor le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. No os conozco. Obradores de maldad. Muchas señales y milagros buenos de parte de Dios, pero su obra, su enseñanza era falsa. No os conozco, nunca les conocí. ¿Y cuándo fue que el Señor nos conoció? Desde antes de la fundación del mundo y nuestro nombre allí escrito en el libro de la vida. Y ustedes nunca os conocí, en mi libro nunca han estado. Eso es lo que dice el profeta. Al decirle al Señor, nunca os conocí, nunca les conocí a ustedes en el libro de la vida del Cordero, nunca les conocí ahí escrito. Nunca han estado ahí. Así es que si nunca estaban ahí en la sección del libro de la vida del Cordero, pues nunca estarán allá tampoco.
no importa lo que hagan acá. Pero cuando usted toma la enseñanza de todo predicador y la mete a la palabra, si sale esa enseñanza, si sale a ser una enseñanza falsa, entonces usted ha descubierto un falso profeta o un falso apóstol. Si sale a hacer esa enseñanza verdadera, usted entonces está frente a un verdadero profeta o a un verdadero apóstol o a un verdadero predicador de la palabra de Dios. Así es que, como que chequea el que predica la verdad y el que no predica la verdad. Los discípulos, allá en el tiempo de San Pablo, cuando aparecieron los falsos apóstoles, la Biblia dice, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El profeta dice, ¿cómo los probaron ellos? No son ellos mismos los que prueban a los apóstoles. Es la palabra de Dios la que los prueba. Y como ellos le aplicaron la palabra de Dios, ellos los probaron. ¿Y cómo los probaron? Con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? La palabra de Dios que había sido traída por el mensajero San Pablo. Y ellos se enfrentaron a esos falsos apóstoles y le dijeron, ustedes son falsos apóstoles porque ustedes no predican lo que San Pablo predicó. Fíjese qué fácil es para probar a un predicador, a un apóstol. ¿Cómo? En este día, ¿cómo usted lo probaría? No es usted mismo que lo va a probar. Es la palabra quien hace la prueba y dice lo que es la tal persona. En este tiempo en que hay tantos falsos profetas y tantos falsos apóstoles, aplíquele la palabra de la hora. Y el que le enseña conforme a como enseñó el profeta, es un falso apóstol o un falso profeta. Falsos apóstoles y falsos profetas en medio de este mundo, enseñando la palabra en forma intelectual, en forma pervertida, quitándole el sentido correcto de la palabra de Dios. Y cuando usted puede ver lo que son, entonces el próximo paso es apartarse. Porque usted no quiere que un falso apóstol o un falso profeta le enseñe a usted, ¿verdad? Usted sabe que cuando menos usted se dé cuenta, le va a enseñar una cosa contraria a la palabra de Dios. Le estará quitando por aquí y añadiéndole por aquí, entonces es una perversión, un credo, y usted creyendo un credo y una perversión, usted nunca llegará a hacer la palabra de Dios 100%. Y si nunca llega a hacer la palabra de Dios 100%, nunca usted podrá hacer el rapto, porque se necesita la palabra para hacer el rapto. Así es que el profeta también nos dice, en la página 270 de los sellos nos dice acerca de lo que es un credo. Muchas veces nos imaginamos que un credo es una denominación allá, tal o cual denominación. No. El profeta dice, es un credo mezclar algo con la palabra. ¿Ve? Añadirle por aquí un poquito a la palabra. Y ya cuando se le añade un poquito a la palabra, ya esta palabra que usted puede oír con algo añadido, lo que usted está escuchando es un credo. Y si usted cree un credo, entonces ¿a dónde va a llegar? Usted es un seguidor de credos, dogmas, tradiciones y cuanta cosa hay, y eso no lo llevará a ningún lugar. Estamos llamados a huir, a salir de todos los credos y los dogmas y las tradiciones, y como único uno puede salir de eso es como se tiene que salir siempre. Para usted huir de todas esas cosas tiene que huir de esa enseñanza, y para huir de esa enseñanza entonces tiene que buscar donde no se le añade, donde está correcto, y entonces quedarse ahí para oír la palabra de la manera correcta, para uno entonces estar siendo convertido en la palabra 100%, añadiendo palabra sobre palabra, palabra sobre palabra, hasta hacer la palabra encarnada. El profeta dice, no importa cuán bueno parece, la verdad y el error no se pueden mezclar. O es así, dice el Señor, o está mal. Eso está en los sellos, páginas 270 y 271. Y
¿Qué es así, dice el Señor? Hemos tenido así, dice el Señor, en este tiempo. Ha venido a través del mensajero de la hora. O es así, dice el Señor, a través del profeta, o está mal. No importa lo bonito que parezca, si no es así, ha dicho el Señor por el profeta, no está bien, está mal y mal. La palabra o la revelación que una persona obtiene, la chequea por la palabra. Y la revelación que una persona obtiene, ya sea predicador o quien sea, no está de acuerdo con la palabra, esa revelación no es de Dios. Hay que echarla a un lado. Puede haber sido una revelación intelectual, una revelación personal que obtuvo por sus sentidos, comparando por aquí y por acá la palabra, el mensaje, y sacó esas conclusiones. Pero eso no sirve y hay que echarlo a un lado. Si no fue de esa manera, y fue que oyó o una voz, o tuvo un sueño, o tuvo cierta inspiración, y no cuadra con la palabra, hay que echarlo a un lado también. No fue el Espíritu de Dios, fue otro espíritu que se coló, pero cuando usted lo llevó a la palabra, vio que no cuadraba, y el profeta, como dice, si el ángel del Señor me dice algo contrario a la palabra, yo no lo recibo. Y usted, no importa quién se lo diga o qué ángel le diga algo a usted, si no es conforme a la palabra, no lo reciba. Porque si lo recibe le va a hacer daño a usted y le va a estorbar a el crecimiento espiritual que usted lleva, en el cual usted se está deleitando porque está viendo que está creciendo espiritualmente en una manera gloriosa. El profeta dice que hay que tomar la palabra entera y no una porción. Es la palabra completa. Hemos sido restaurados a la fe de los padres, los apóstoles. Estamos en esa restauración. Y el profeta dice que vengan los tiempos apostólicos nuevamente. Ya están, pero queremos verlos en mayor grado. Eso lo dice en La Fe Perfecta, página 4 y página 13. ¿Sí? Los tiempos apostólicos han regresado. Pero él dice, pero queremos verlo en mayor grado. Queremos verlo con todas las manifestaciones que tuvieron allá en los tiempos de los apóstoles. Ya están. Fuimos restaurados al tiempo apostólico nuevamente. Cuando el Señor estaba sobre la tierra con los apóstoles, pues mira, allí estaban los apóstoles y el Señor. Dios se manifestó en carne allá y estuvo con los apóstoles. Dios manifestado en carne acá también, tiempo apostólico. Pero el profeta dice, pero queremos verlo en una forma más ampliamente desplegado, como fueron desplegados en los tiempos de los apóstoles, cuando predicaban la palabra y las señales le seguían. Y eso para beneficio de todo el pueblo de Dios. La mente de Cristo era la que se estaba operando, manifestando en los apóstoles, dándole a conocer, revelándole la palabra, conforme a como le fue prometido en San Juan 16, 12 al 15 y 14, 26, que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría todas las cosas, les revelaría todas las cosas que el Señor les había dicho y las cosas que habrían de venir también. Y el que es de la verdad, oye la verdad y la sigue, dice el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice el Señor en Juan 8:32. Y también dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así es que hemos llegado a un tiempo muy importante. Tenemos que ser la palabra en su plenitud para poder ser transformados, para poder ser raptados, para poder ir a nuestra mansión celestial. El Señor está añadiéndonos palabra sobre palabra, palabra sobre palabra, pero el diablo está vigilando para ver si puede meter algo que no es palabra para echar a perder todo lo que Dios está haciendo. Pero lo estaremos vigilando con la palabra y no vamos a dejar que sea añadido a la palabra, no vamos a dejar que sea añadido nada. Tiene que ser la palabra pura del Señor. Así es que en esta mañana hemos visto que el pueblo del Señor está en una posición muy buena para recibir lo que el Señor tiene. Cuando usted ve que
venido tantas falsedades, tantos falsos apóstoles, falsos profetas manifestándose, hablando, haciendo esto y lo otro, y aún hemos oído tantos rumores, aún con relación a lo que Dios ha hablado a través del profeta, pero cuando hemos llevado a la palabra, no cuadra con la palabra, entonces lo hemos echado al lado, y esto pues en ningún momento podrá ser impedimento para Dios dejarnos saber todo lo que tenemos que saber y llegar hasta la perfección. El profeta dice: ahora quiero que ustedes entiendan esto. La iglesia tiene que levantarse en el poder de Dios a un nivel más alto. Ya estamos demasiado cerca del fin. Yo creo que la iglesia ahora está en condiciones para enseñarles cosas más profundas y así pulirla hasta que desaparezcan todas las creencias manufacturadas, todas las creencias intelectuales. ¿Y cómo hemos adquirido todas esas creencias intelectuales? A través de predicaciones intelectuales. ¿Y cómo desaparecerán todas esas creencias intelectuales? Oyendo predicaciones espirituales por revelación de Dios. Eso es lo que eliminará todas esas creencias manufacturadas. Por eso dice que está en condiciones para enseñarle cosas más profundas, o sea, cosas en forma espiritual, por revelación, y no enseñarle más por el intelecto. Y entonces entrar a las cosas verdaderas. Tiene que ser algo que usted conozca. Eso lo dice en la página 8 del mensaje Fe Perfecta. Él dice que estamos en condiciones. ¿Está usted en condiciones? ¿Se encuentra usted en condiciones para oír cosas más profundas de parte del Señor? No en forma intelectual, sino por revelación divina. ¿Se encuentra usted en condiciones para oír la predicación de la palabra, del mensaje de la hora, no en forma intelectual, sino en forma espiritual, por revelación? Este es esto, y este es esto, y este es esto. Aunque no cuadre con el intelecto humano de nadie, sí que está en condiciones, porque el profeta dijo que sí estábamos. Nos gozamos mucho en este fin de mes, cuando el Señor nos mostró lo del nombre nuevo del Señor Jesucristo, nos mostró las 4 letras del Antiguo Testamento y nos mostró el nombre eterno de Dios en esa forma tan sencilla. Luego también nos mostró lo del nuevo Papa. ¿Verdad que eso no cuadraba con nuestro intelecto? No lo podíamos ver. Pero cuando Dios quiso darnos a conocer por revelación esas cosas, ¡oh, bendito el Señor! Cuando usted lo oyó, estaba en usted la mente intelectual, la mente suya operando, o estaba la mente de Cristo operando en usted. Para verlo tenía que estar la mente de Cristo operando en usted, y usted entonces, pero tan claro que está eso, era la mente de Cristo operando en usted. Si no estaba operando en usted en esos momentos, cuando oyó eso, no pudo captarlo. Busque al Señor entonces para que entonces el Señor le ayude y lo pueda captar. Que Él opere su mente en usted y usted lo podrá ver. Así es que también vamos a ver pronto lo de que el profeta dice que Él no tiene 2 profetas mayores aquí al mismo tiempo nunca, y que nunca trata con 2, sino con 1 a la misma vez. Y después ver que Dios tiene 2 profetas en la gran tribulación para usarlo para sacar los 144,000. Aparentemente hay una contradicción, pero en la palabra no hay contradicción. Por nuestro sentido, pues nuestro sentido nos dice, pero ¿cómo puede ser posible que diga esto y después nos diga que vienen 2 para la gran tribulación? Se está contradiciendo. Nuestra mente nos dice que se está contradiciendo, pero la mente de Cristo nos dice a nosotros que no hay contradicción. Entonces la mente de Cristo tiene que moverse, operarse, manifestarse, tanto para ver esto, como para que sea predicado, como para usted allá, en usted, para que usted lo pueda ver, recibirlo en su corazón y ver el cuadro completo. Así es que hemos en esta mañana visto este tema de la mente de Cristo operando. La mente de Cristo en acción, en usted, en mí y en todos los hijos de Dios.
y hemos visto cómo funciona la mente de Cristo. Yo creo que el Señor nos está preparando para este fin de mes. Y yo creo que esta es una cosa muy importante, cómo opera la mente de Cristo. No sé si con este mensaje sea suficiente, pero si no es suficiente, el Señor lo sabrá. Y si no es suficiente, pues el Señor nos dará durante este mes algunos mensajes más para que podamos ver más claro lo que el Señor nos quiere decir. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ya el Señor ha estado preparando el terreno para este mensaje de esta mañana. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del hermano Bermúdez? ¿Cuántos recuerdan el mensaje del hermano Candelario esta mañana? Todos girando acerca de revelación de Dios. Y este mensaje, el Señor no me lo dio hoy, ni ayer. Ya el viernes, cuando yo vine aquí, ya lo traía. Solamente algunas cositas aquí que no había apuntado todavía fueron las que escribí anoche, pero el resto ya estaba preparado, según el Señor lo fue dando. Yo creo que fue miércoles o jueves, que el Señor fue dando estas notas, este mensaje, y cuando vino el hermano Bermúdez y predicó sobre ese tema, yo no quería predicar, yo quería que ellos predicaran, pero como ellos me habían dicho que no querían predicar, sino sentarse a oír, entonces pues, yo traía ya este mensaje que el Señor me fue dando. Yo dije, bueno, esto será para hoy viernes, para el viernes que ellos no quieren predicar, pues lo predico el viernes y el Señor me lo dio ahora, pero era para hoy domingo. Entonces, el hermano Bermúdez, sí, entonces después aceptó el predicar, y cuando predicó, mire las cosas que fueron habladas en esta mañana. Ya todo esto estaba aquí en esta libreta escrito, por lo menos hasta por aquí, todo esto estaba escrito. Y mire cómo estas mismas cosas el hermano Bermúdez las habló. Habló sobre revelación y sobre todas estas cosas de la misma manera que están aquí escritas, porque fueron sacadas de los libros del hermano Branham. Después, cuando él llegó allá a la parte de atrás, yo le dije, mira Bermúdez, esto, de todo lo que tú predicaste, míralo aquí. Esto mismo hubiera sido lo que hubiéramos oído en esta noche. Si tú no predicas y yo hubiera tenido que predicar, míralo aquí. Se lo fui buscando, fue leyéndolo exactamente en la forma que él lo trajo. Y luego hemos oído en esta mañana sobre la misma línea. Que el Señor está por hacer algo, y siempre que Él va a hacer algo, lo primero que viene es que la palabra. Después que la palabra está, entonces las obras siguen a la palabra. Por lo tanto, estamos viendo que algo está por acontecer, algo está moviéndose, ya está aconteciendo en nosotros, dentro de nosotros. Ya pues, la parte exterior, la parte de afuera que va a acontecer, eso el mundo lo va a ver, o la gente lo van a ver. Pero nosotros estamos viendo lo que está sucediendo acá adentro. Y eso es lo importante para nosotros. Así es que le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo, y agradecemos al Señor lo que Él nos ha estado dando en estos días finales, porque Él tiene sus planes y los está desarrollando con nosotros. Vamos a estar puestos de pie. Usted ve y oye por la radio que están aconteciendo milagros raros que nunca habían acontecido, ministros muy buenos, apreciados de nosotros. Nosotros pues no tenemos ninguna guerra contra ningún ministro, no importa de qué denominación sea. Hemos estado viendo que están aconteciendo milagros y señales grandes, pero eso es lo único que está mostrando. ¿Sabe lo que es? Que Dios está por hacer algo a través de sus escogidos. Está por hacer algo a través de sus escogidos. Está por llevar a cabo ciertas cosas por la palabra hablada, ciertos milagros de creación, y cuando Dios va a hacer algo, ya han salido muchas cosas para que cuando Dios lo haga, la gente diga, eso es lo mismo. Pero esto es lo que está solamente señalando, es que está bien pegadito lo que Dios va a hacer. Pero nosotros pues apreciamos a todo el mundo, y las señales y milagros que cualquier persona haga, cualquier ministro, no importa
eh, no importa tenga compañerismo o no con nosotros, todas esas cosas son hechas por el poder de Dios que está en ellos, por causa de la unción de Dios. Pero lo más importante de todo es la enseñanza. Si la enseñanza no está de acuerdo a la palabra, entonces eso es una falsa enseñanza y la persona se convierte en un anticristo si enseña cosas contrarias a la palabra. Vamos a cantar un corito y luego vamos a hacer despedidos en oración en esta mañana. La gente no sabe en cuánto desearíamos nosotros ayudarle a todos los ministros también para que todo lo que hagan en la obra sea para beneficio de ellos y después al final del camino no vayan a ir delante del Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice tal, lo cual milagro, y el Señor les diga, apartaos de mí, obradores de maldad. Ve que no son los milagros lo que cuenta, sino la obra, la palabra que estaba predicando. Van a haber muchas sorpresas, personas sinceras, pero que no quieren quedarse con la palabra, y es una lástima, personas muy buenas, muy consagradas al Señor, y esto no solamente ocurre fuera en las denominaciones, sino que también podría ocurrir en medio nuestro. Así es que nosotros pues buscamos al Señor y oramos para que el Señor pues por lo menos en medio nuestro nos libre a nosotros de coger una línea equivocada. Vamos a cantar ese corito, Yo le amo, y luego seremos despedidos en oración en esta mañana, porque si le amamos, estamos dispuestos a todo por la palabra del Señor. Yo, yo le amo, oh, a mí me ama, y me Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu santa y majestuosa presencia estamos, y te damos gracias por tus bendiciones, oh Padre celestial, gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana congregados, adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra. Gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana. Señor, permítenos que esto que hemos escuchado, oh Señor, tu mente que está dentro del corazón de cada escogido tuyo, oh Señor, le deje ver lo que ha sido hablado en esta mañana. Que la mente intelectual no toque, Señor, esto que ha sido hablado, sino tu mente en el corazón de cada creyente, Señor. Ahora, Padre Celestial, te ruego mires hacia el culto del fin de mes, el último viernes del mes, que en tus manos está, danos todo lo que tú quieras darnos para ese culto, Señor, y trae aquí a todos los que tú quieras traer aquí para escuchar tu palabra en esa ocasión. Ahora, Padre Celestial, Dios eterno, y aquí en esta mañana te damos gracias por lo que hemos oído. Ayúdanos en esta mañana para que, Señor, nunca estorbemos la operación de tu mente divina en nosotros. Que cuando se trate de las cosas tuyas, de las cosas espirituales, Señor, nuestra mente terrenal, nuestra mente intelectual, la echemos a un lado y dejemos que tu mente divina, tu mente espiritual, se manifieste en nosotros para poder entender con tu mente lo que hemos de oír y lo que leemos en los mensajes de la hora. Y ahora, Padre, en tus manos estamos, gracias por todo, ve con cada uno de nosotros y cuidándonos de todos los peligros del camino, y te lo pedimos todo en el nombre eterno y glorioso tuyo, el Hijo de David. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.